En el día de hoy nos acompañan 3 invitados de lujo. Comenzaré por Gina Tatiana. Bienvenida, Gina. Hola, buenos días. Luego tenemos a Wesley Echeverría. Él es ingeniero, es empresario y es formador para emprendedores. Qué gusto, muy buenas. Encantada de estar aquí, pastora. Y también tenemos a Jinsop Echeverría, y especialista en finanzas, y es de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Bienvenido, Gracias, Jinsop. pastora. Bien, Jinsop, Wesley, Tatiana, de verdad que es para nosotros un inmenso placer que nos acompañen en este día. Y queremos hablar sobre las finanzas. Sabes que estadísticamente uno de los problemas más graves que enfrenta la pareja, ya no hablemos tanto de la familia, sino como la pareja, es precisamente los problemas económicos. Y sobre todo, hablando desde el punto de vista de la mujer, generalmente nosotras hacemos mayor responsable al hombre porque se supone que es el proveedor nato, ¿no? No significa que no somos un equipo para generar los ingresos y generar todo aquello que conforma la estabilidad económica del hogar. Sin embargo, ciertamente el hombre se siente como más responsable y es porque ha sido como la idiosincrasia y nosotras pues hemos también influido en ello. ¿Qué dices tú sobre las finanzas, el hogar, la pareja? ¿Cómo se pueden ellos programar? Bueno, en lo que dices, la verdad que tienes bastante razón en que se ha ido generando un poco como esa figura, ¿no? Y para mí es algo bastante importante entender que las finanzas es un pilar clave para que una pareja o una familia funcione dentro de la confianza, dentro del amor, porque muchas veces es como que se deja en un segundo plano, como que no se tiene en cuenta, como que se ha vuelto también un mundo tan tabú que cuando se complica un poco las cosas es cuando a veces ya es demasiado tarde o a veces ya cuesta gestionarlo. Yo siempre invito, que hablaremos hoy durante todo el día, pues de tener una organización o tener una planificación que te permita que las finanzas forme parte de los pilares principales y nunca sea un problema para la familia. Cuando hablas de los pilares, Sí, me refiero al final, yo creo que una familia se forma de varios pilares, ¿no? Y uno, pues la comunicación para mí es súper importante. Comunicarte constantemente, saber qué pasa, qué se puede hacer, ver cómo gestionar varias cosas. Un segundo pilar, por ejemplo, es el amor incondicional, pues de poder amar a esa persona sobre todas las cosas, de poder ayudarse. Y para mí, hablando de finanzas, es muy importante las finanzas, es decir, tener una organización, entender cómo funciona. Muchas veces las finanzas personales se llevan por separado, que está bien, pero también hay que tener unas finanzas comunes para poder tener el fin. Es decir, pues por ejemplo, tener una meta de decir, queremos lograr esto, pues ¿cómo vamos a hacer eso? Pues vamos a separar esto, vamos a arreglar esto, tener, por ejemplo, fondos de protección, como los llamo yo. ¿Qué significa eso? Pues tener un ahorro, que significa que si las cosas se complican, por lo menos tienes de 6 a 12 meses para sobrevivir, porque muchas veces pasa que cuando falta el dinero, no hay trabajo, muchas veces viene todo junto, al final no tienes ningún plan y eso deteriora mucho si no hay unos pilares estables. ¿cierto? ¿Vale? Porque sí está muy bien el amor y que hay que quererse y tal, pero el dinero también hay que tenerlo ahí cerca, claro, y cuidadito para que no pasen esas cosas, ¿no? Sí, porque ciertamente cuando las finanzas fallan, falla muchísimo en el hogar porque ahí se crean las tensiones. ¿Tú qué dices, Wesley? Una de las cosas que aporta mi hermano es que esos pilares de comunicación, el segundo pilar para mí es importante y es la generación de acuerdos en una familia y roles. Porque cuando hay roles específicos y acuerdos dentro de la familia, puedes establecer justamente un plan, una estrategia, un presupuesto, un acompañamiento. Es lo que tú decías, cuando los roles no están claros, los roles de la sociedad son los que pesan. En este caso, el rol de la sociedad dice que el hombre es el proveedor. Sí. Y la mujer es la sumisa que tiene que estar en casa arreglando y tal. Más allá de lo evidente, es que no es así. Lo acabas de decir al inicio, es que son un equipo. Entonces, cuando hay un rol establecido en donde, mira, yo hoy por hoy, mi rol es
cubrir y abastecer en esta área. Tu rol como esposa mía es hacer esta área y coberturar esta parte. Y desde las finanzas, cuando los roles están equilibrados, las finanzas crecen. Porque si no, el peso se recae demasiado en el hombre o el peso recae demasiado en la mujer. Porque hoy por hoy se ha ido a lo contrario. Ahora la mujer es la que probablemente la sociedad dice es la que tiene más oportunidad de trabajo, es la que genera, y ves hombres sumisos en casa sin producir. Entonces no es ni uno ni el otro. Al final es un equilibrio en donde a través Jim es muy bueno organizando las finanzas. Cuando organizas las finanzas con los consejos que él da, lo llevas a los roles y es como mi esposa y yo tenemos roles de finanzas. Tú te encargas de esta área en coberturar y abastecer esto. Yo me encargo de abastecer esto. Todo lo demás lo gestionamos y organizamos en familia, pero porque nos dimos el tiempo de establecer nuestros roles de producción. Eso antes no había. Antes yo me inventé, dado que la sociedad me dijo que yo era el proveedor y yo era el que trabajaba y el que gestionaba. Y a pesar de que mi esposa era muy buena trabajadora y muy buena productora, inconscientemente yo hacía que no produzca, más bien que se quede en la casa, que arregle la casa, que esté bien en la casa, rompiendo y dañando esa armonía que ella tiene de crecer, de ser productiva. Hoy por hoy ella es productiva financieramente, yo soy productivo y desde ese equilibrio nos ayudamos. Entonces, es muy importante el segundo pilar, para mí sería roles y acuerdos en un hogar. Excelente. ¿Tú, Gina? Pues yo justamente lo que ha dicho Wesley, a mí me encanta porque antes se tenía mucho eso, ¿no? De que los hombres proveían y la mujer en casa cuidando de los hijos y tal. Y lo tengo muy claro porque tienes que ser un equipo. O sea, aquí vamos a crecer de la par, porque yo siempre digo que a mí me gusta mucho admirar a los hombres que creen y construyen cosas, ¿no? Entonces vamos a la par, o sea, tú eres mi equipo, tú me ayudas a crecer, yo te ayudo, yo te impulso. Entonces para mí es algo muy bonito establecer roles de equipo, como dice él, y vamos aquí a subir para arriba los dos juntos, en pareja. Excelente. Algo que quiero aportar ahí, pastora, muchas veces es bueno entender en qué eres bueno. ¿Vale? Importante. Porque, hablando de tema de finanzas un poquito más en lo profundo, existen patrones del dinero, al final hay que identificar qué pasa. Por ejemplo, mi patrón es, yo soy máximo productor, yo tengo una capacidad de producir muy grande, pero no de retener. Si tengo una pareja o un equipo que me ayude con eso, al final puedo ir coberturando eso. ¿Vale? Yo produzco un montón y al igual que produzco, se me va. Es un patrón que tengo. Entonces, al identificarlo, entiendes qué te pasa. Si tú haces una cobertura y dices, a partir de ahora tú lo gestionas, pues cambia mucho. Me pasó en la empresa, cuando Wes ya me propuso tener una contabilidad fuerte, tener una persona que se encargue de todo, yo no toco dinero. Y es maravilloso porque ya está ahí. Entonces, imagínate producir mucho, pero ya lo gestiona otra persona. Entonces, es bueno muchas veces identificar en qué eres bueno y decir, oye, yo aporto esto porque soy bueno en esto. Entonces, eso te permite ser mucho más eficientes y no caes en error de no, yo produzco, yo administro, yo hago todo. Muchas veces es contraproducente. Oye, esa es una buena observación. Es decir que buenísimo que la pareja puedan identificar si uno es ahorrativo y el otro es productivo, ¿no? Entonces, imagínate que tú produces y la otra persona ahorra, administra bien, pues por supuesto que al final van a tener un buen patrimonio. 100%. Es bien interesante lo que vas a decir. Es más, ahí te aporto algo, pastor. Allí hace tiempo hicimos un análisis de personalidad financiera en su pareja y en la mía, en la de mi hermano, en mis padres, y observamos patrones. Claro, ahí nos dimos cuenta quién realmente es ahorradora, quién es una comprador compulsivo o productor, y eso nos ayudó a gestionar acuerdos, como que, mira, dado que esa es tu personalidad, vamos a ayudarnos de esta manera. Entonces, el autoconocerse como pareja también ayuda mucho en el área financiera. Es algo que siempre se le recomienda a las personas, autoconocerse, crecer como personas y a partir de ahí tomar buenas decisiones. ¿Qué dice Gina? A mí me encanta porque yo no tenía ni idea de finanzas, yo no sabía ni encontrar mis patrones financieros, ni buscar mis deudas, no tenía ni idea de nada, o sea, de lo que me están diciendo ahora mismo para mí era todo wow. Y cuando me senté con ellos y me analizaron financieramente fue como, Dios mío, todo lo que puedo construir, o sea, y literalmente me he dado cuenta de que soy una productora de dinero, pero me identifico con Jim, también soy gastadora, pero ya lo estamos controlando. Tengo personas externas que también me ayudan, que son ellos, a gestionar mucho lo que son las finanzas para lograr tener un equilibrio. Qué bien. Cuéntame cuáles son las bases que tú
recomiendas a una pareja? Por ejemplo, hay una pareja recién casados, tienen 5 años. No vamos a hablar de los que tienen 15, 20 años, porque ya eso tiene un patrón. Pero los que están comenzando, que tienen 5 años de casado, 3 años de casado, y vienen donde tú estás, te dicen, oye, somos un desastre con las finanzas. Queremos comprar una propiedad, un piso, lo que sea, pero resulta que somos un desastre con las finanzas. ¿Cuáles son tus recomendaciones? Mira, mi recomendación es una, y no todo el mundo tiene que estar de acuerdo, pero yo recomiendo siempre que tengan finanzas separadas y luego tengan una en común. ¿Por qué? Muchas veces, muchas parejas que he hablado con ellas, juntan sus finanzas y de una u otra manera al final no tienes todo el control. Yo soy partidario de cada uno lleve sus finanzas organizadas, que vamos a hablar ahora de eso, y luego tengan un fondo en común. Te pongo un ejemplo. Una parte de la pareja cobra 1.000 euros, ¿ok? La otra cobra 2.000, vamos a imaginar ese caso, ¿ok? Pues cada uno va a aportar al fondo en común proporcional a lo que gana. Te pongo un ejemplo. Si al fondo común le vamos a aportar un 30%, pues la que tiene 1.000 euros va a aportar 300 y la que tiene 2.000 aporta 600. Al final es equitativo. Ya ahí tenemos 900, que será para pues alquiler, será para costos fijos, para cosas básicas, ¿vale? Después cada uno va a tener su fondo de protección, ¿vale? ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces, sobre todo las parejas que estéis con emprendedores, los emprendedores somos así. Entonces, pobres esposos. Cuando tú tienes un fondo en común y el emprendedor empieza a tirar de ahí, porque el emprendedor es así de loco y arriesgado, y yo soy uno de ellos, al final te estás comiendo el fondo común y te estás comiendo las finanzas de tu pareja y es muy peligroso. Entonces es mejor, que me ha pasado a mí algún caso, de arriesgar mucho y decirle a mi pareja, déjame dinero. Si tuviésemos un fondo común, esa pareja no tendría el dinero, no tendría sus finanzas. Entonces yo recomiendo eso para empezar. Segundo, que se obliguen ya dentro de una organización financiera a sí o sí pagarse ellos mismos. ¿Qué significa eso? Si yo gano 1.000 euros, yo voy a empezar pagándome un 10% para mí, ¿vale? ¿Qué hacen las personas normales que no tienen una inteligencia financiera, no han tenido nada de conocimiento? Pagan todo y de lo que sobra deciden algo para ellos. Y eso te mete en un círculo vicioso que nunca te va a permitir salir. Si tú lo haces al revés y dices, ok, de los 1.000 euros yo me pago un 10%, es decir, 100 euros, ahora con los 900 gestiono mi vida, de una u otra manera la mente es tan creativa que si te falta dinero va a buscar producir. Y esto lo puedo confirmar porque todos han tenido algún pensamiento en su vida de decir, no sé cómo lo he conseguido. Se me dañó el móvil, no tenía dinero, no sé cómo fue. Se dañó esto, no sé qué pasó. O sea, el universo o en lo que crean las personas es tan sabio que produce lo que necesitas. Perfecto. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y al regreso continuamos con lo que Jinsop está diciendo. Es súper, súper, súper edificante. Realmente es, bueno, lo que es la sabiduría en las finanzas. Estamos hablando sobre las finanzas. Las finanzas son uno de los graves problemas que enfrenta la pareja cuando no alcanzan. Muchísimos divorcios se generan precisamente porque al no lograr cubrir todas las necesidades, comienzan a culparse las parejas uno al otro. Y somos un equipo. Generalmente solemos hacer mayor responsable al hombre por las finanzas que las mujeres. Sin embargo, en esta época, pues no es así. La mujer es tan productiva como lo es el hombre, o a veces hasta más. Así que estábamos hablando sobre el fondo y el hábito de pagarse a sí mismo para cubrir sus gastos y no hablar del fondo que se ha hecho para la pareja cubrir sus gastos, sus necesidades como alquiler y todo lo que genera el día a día. Así es. Para entenderlo bien, cuando hablamos de pagarse a sí mismo, es una cantidad a la cual vamos a hacer una pregunta de cómo puedo hacer riqueza o cómo puedo ganar más dinero con eso. Pagarse a sí mismo no significa me pago un 10%, que es 100, y ahora sí me voy a gastar eso. No, la pregunta con ese dinero es cómo puedo usar este dinero a mi favor para que dentro de 6, 7 meses, 1 año, 10 años, mi vida no sea exactamente igual como la que vivo ahora.
Porque si no haces eso, al final estás en esa rueda, en ese vicio, y le pasa a la gente que le preguntas cómo va, 20 años trabajando y cómo van los ahorros, nada, y patrimonio cero. Entonces, es entender ese juego, ¿no? Entonces, cuando ya me pago ese porcentaje, dentro de ese porcentaje lo vamos a dividir en más maneras de invertir. Pero es decir, ese 10% como paso inicial, es meterlo en un sitio donde sea intocable. ¿Por qué? Porque ese va a ser el fondo de emergencia. Cuando esté lleno el fondo de emergencia, vamos a empezar a invertir en otras cosas. ¿Para qué sirve ese fondo de emergencia, como hemos hablado? Para cuando las cosas se complican, ¿vale? Tú sabes que tienes ahí 6 meses de oxígeno para ponerte creativo y salir adelante. No es lo mismo ponerte creativo sin oxígeno que con oxígeno de 6 meses. A todos nos ha pasado ese momento que hizo un poco crítico en esta vida, donde no hay dinero, no hay fondo, no hay protección, no hay nada, y dices, Dios mío, ¿qué hago? Y no es lo mismo pensar y actuar sin oxígeno que con oxígeno. Por eso es fundamental. Entonces, eso significa pagarse a sí mismo. Guardar 6 meses de tus costos fijos. Si a ti tu vida te cuesta 1.000 euros, sabes que ahí tienes que ahorrar 6.000 euros. Cuando se termine eso, ya pasas a otro nivel. Ok, esa parte quedó muy clara. Entonces, cuando tú dices pagarse a sí mismo, no hay algo para ti en gimnasio, ir a cenar o esto, porque también tienes que tener una remesa para ello. Ahora viene la estructura una de las estructuras que Jim me recomendó. Primero, ¿qué es lo que sucede cuando damos un asesoramiento financiero a una persona o una empresa? Con Jim sacamos todas las herramientas, ¿no? Que vas a tener el dinero en este lugar, luego otro porcentaje en este, el otro en este, y les armamos varias cuentas. Problema que nos hemos dado cuenta que si no logran hacer una bien, no hacen las otras. Entonces, el primer consejo de todo tu ingreso es que apartes un porcentaje, que una recomendación puede ser el 10%, y saber que ese 10% es para no tocarlo, aumentarlo y que genere más dinero. Luego, con los 900 que nos sobran, ahí sí, para gastos, lujos, entretenimiento, deudas, etcétera. ¿Sabes qué? Me gustaría que pueda comentarles, Jim, es cómo me ayudó a mí a gestionar ese pago de deudas, dado que estamos hablando de la distribución del dinero, porque yo tenía una deuda de 100,000, no me alcanzaba ni para el 10%. Entonces, y con eso te doy paso, Jim, que fue bonito, me dijo, Wes, a pesar de que tengas una deuda tan grande, de cada mes vas a sacar el 10%. Yo decía, pero ¿cómo si ese 10% tengo que pagar a todos los proveedores, bancos, amigos, personas que trabajamos en ese negocio que salió mal? Y eso fue tan duro para mí, pero en el momento que yo acepté hacer caso y sacar el 10%, mis deudas en 2 años hemos trabajado y ha sido impresionante pagar una cantidad tan grande cuando no teníamos ingresos. Entonces, el paso número 1, hagan caso en eso. A partir de ahí, Jim les puede dar consejos de cómo administrar lo demás. Sí, claro, un poco a lo que se refiere Wes es que lo que hablaba al principio, cuando tú separas esa parte y te das prioridad a ti, al final te queda una parte que quizás no te alcance. Y cuesta decir, pero ¿cómo voy a separar un 10% si me falta un 10% para terminar el fin de mes? Vuelvo a decir lo mismo. Cuando tú tomas esas decisiones, mágicamente algo pasa, obviamente trabajando, dejándote la piel, dedicándole tiempo, surge y se produce. Porque cuando analizamos lo de Wes, hicimos un mapa de riqueza, vimos todo, decíamos, Dios mío, la letra mensual supera por creces lo que podemos ingresar. Entonces, además, sí tomas la decisión de separar el 10% y luego tienes que darle prioridades. Hay cosas que son ultra urgentes que hay que pagar, otras son urgentes, otras son importantes. Tienes que también ver un poco qué vas a ir pagando. Pero al final se va dando todo. Y luego la clave que siempre digo es producción de dinero. ¿Sabe? Una parte importante es la organización, las estructuras, ser disciplinado, pero para mí la más importante es producción de dinero. Tú lo dices con mucha facilidad. Sí. Tú lo dices, pero mira, estamos hablando del emprendedor, no del que está trabajando para alguien, sino del emprendedor. El emprendedor puede pasar 1 mes, 2 meses que no le ingresa dinero, porque suele pasar. Sí, perfectamente. Entonces, ¿cómo hace en ese caso? Tú dices, sí, aparta todos los meses un 10% y resulta que durante 2 meses no. Yo soy muy partidario de la diversificación. Hay muchos emprendedores
vamos a un ejemplo, no sé, simple, reformas. Y muchas veces están obsesionados con reformar. Y dentro de las reformas existen muchísimas maneras de generar ingresos. Te pongo un ejemplo. Tener la capacidad de negociar con un proveedor a lo grande. Yo tengo un amigo que me decía, mira, yo compro en esto Bricomar a 16. Si compro la mayoría, compro a 3. O sea, imagínate el margen. Sí. Le dije, ¿por qué no te alquilas un almacén, compras material y subvendes? Me dice, no lo había pensado. Imagínate, a unas reformas nos volvemos ahora intermediarios de materia. O sea, entonces cuando tú tienes la capacidad de diversificar, ¿vale? Yo, si analizo todo mi árbol de ingresos, serán, no sé, quizás 25 maneras de ingresar dinero. Todas son pequeñitas, pero al final si todas gotean, claro. Si falla un 10% o falla 2,5% de los ingresos, siguen los demás, ¿vale? Aún así a veces se complica. Entonces siempre recomiendo que diversifiquen de alguna manera. Y ahí entra la creatividad. No es sencillo, ¿vale? Hay que pensar, es decir, ¿cómo puedo ganar más? O muchas veces tienes quizás 3 reformas, no abarcas más y te llega una cuarta. Pues tengo un colaborador y digo, oye, te voy a pasar estas reformas a un cliente mío, voy a estar llevando la cara, hazla tú y yo sé por un 20%. Muchas personas están allí que no tienen la capacidad de tener clientes y tú, por sí tener esa capacidad, pues te generan un porcentaje. Entonces, yo les invito a que se pongan creativos en cómo diversifico en el negocio, cómo puedo tener más ingresos, no solo una fuente. No solo un negocio. Así es. No solo un negocio, sino tener alternativas, Claro, otros negocios. Empezamos por varias fuentes de ingreso en el mismo negocio. Eso es importante. Ok. Ese es el número 1. Ujú. Segundo, ya entra lo que hice yo. O sea, yo arranqué en un nicho de mercado de coches, pero nosotros en el mundo coches tenemos, no sé si son 6 o 7 fuentes de ingreso. Llegan 7, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Dices, ok. Luego me abrí una empresa de eventos, ya no tiene nada que ver. Ahí ya entra otro negocio, es otra marca. Pues con Level Music hacemos lo mismo. Tenemos una fuente que es Booking, ahora vemos publicidad, vemos ahora management, ahora hacemos también intermediario. ¿Ves cómo hago el abanico? Y ahora me abro otra empresa de otra cosa. Pero siempre a cada negocio, a cada empresa, a cada nicho, por llamarlo de alguna manera, ver la manera de hacer muchas fuentes de ingresos. Porque todas tienen, no solo una, que es lo que le pasa a la mayoría. Te iba a aportar ahí con Gina, bajémosle un nivel. Cuando eres un emprendedor nuevo, o sea, estás acostumbrado a trabajar, a tener un sueldo, y bueno, el sueldo al final haces milagros y alcanza. Digamos que deja el sueldo de existir y tampoco tienes esa fuerza de emprender, no sabes por dónde empezar. Muchas personas están. Gina es un caso muy parecido a este ejemplo porque mucho tiempo ha trabajado y llegó un momento en donde le tocó emprender. Y justo en esta etapa se está volviendo en consultora y desarrollando negocios porque aprendió a utilizar sus talentos y monetizarlos. Me encantaría que les cuentes un poco cómo hoy esta nueva Gina toma la decisión de dejar un sueldo para emprender sin tener empresa aún. Digo, un poco loco, pero entendió la dinámica de Jin, entendió que hay que descubrir el talento y luego aprender a monetizarlo. Y hoy es una crack porque ha sacado una nueva unidad de negocios de la nada. Cuéntanos un poco ese proceso, Gina, que a mucha gente le va a servir. Eso no es fácil de dejar la seguridad de un sueldo. Pero muchas veces también porque ya buscas, yo creo que también ya es lo que buscas, ¿no? Ya no eres feliz en tu trabajo, ya no estás siendo valorada en tu trabajo o simplemente tienes tanta zona de confort que piensas, a mí nunca me van a echar, yo soy imprescindible aquí. Y llega el punto en el que te echan y que te dicen, oye, mira, aquí ya no queremos, no contamos más contigo y dices, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? Si yo me especialicé en esto, o yo sé hacer esto, me toca hacer esto. Pues eso fue lo que me pasó a mí, un poco buscar, el saber qué tengo que hacer, el crecer, ¿no? El crecer personalmente, el desarrollar tus talentos, tus habilidades. Y ahí es cuando yo encontré otro de los programas también que me desarrollé, que fue Mentor de Cambios. Entonces ahí me descubrieron. Empezaron a desarrollar mis habilidades, mis talentos. Entonces ahora mismo pues yo tengo, digamos que varias fuentes de ingresos de lo que yo sé hacer bien o de lo que descubrieron que se me daba hacer bien. Entonces, muchas veces también es que tienes que llegar a un punto de inflexión, ¿no? Al de que tengas personas externas que también puedan desarrollar tu potencial, tus habilidades. Que tú dices, oye, yo tengo que servir para algo más que ser camarera, que fue mi caso.
Ya. ¿no? Entonces ahora me desarrollo mucho, soy colaboradora de ellos en varias de las empresas que tienen y ahora estoy desarrollándome en todo lo que es creación de contenido y trabajando para varias marcas. Pues un ejemplo a seguir. Bien. Wesley nos estaba contando algo bien importante, Gina, y es, ella dejó la estabilidad que tenía de ser empleada por un emprendimiento que ni siquiera sabía cuáles eran sus talentos. Entonces, ¿cómo se llega allí? Lo primero de todo es hagamos bien las cosas, ¿no? Con contexto. No hemos dicho vayan y dejen su trabajo y emprendamos, claro. ¿no? Pero a partir de ahí es, dado que ya tienes un trabajo, el primer paso es, en ese mismo trabajo, descubre talentos y monetízalos en el trabajo. Te pongo un ejemplo. Digamos que yo trabajo aquí en la radio, ¿ok? Soy la persona de cámaras y de videos y soy soporte. Siempre me pregunto de qué manera yo puedo dar valor a la empresa y buscar una forma de generar economía. Entonces, imagínate que yo, dado que domino el asesoramiento de cámaras, sé que aquí hay muchas personas que vienen a las entrevistas y probablemente necesitan de alguien que les enseñe cómo grabarse en su casa. Entonces genero confianza, genero contactos y luego les ofrezco un talento que ya me están pagando. Entonces, siempre en el trabajo te contrataron por algo. Si eres camarero es porque necesitabas buscar un trabajo y desarrollaste la habilidad de generar. Ahora, ¿de qué manera puedo como camarero sacarle provecho a mi trabajo, dado que se me da bien? Ok, doy buen servicio, puedo fin de semana tal vez buscarme un lugar para yo ser camarero en una empresa, en una casa, o puedo yo armar un evento porque ya sé cómo hacer eventos, porque sé el tema de cómo preparar, dejar la comida, etcétera. Bueno, pues doy una tarifa de yo armar las fiestas de cumpleaños de mi familia. Yo he armado las fiestas de cumpleaños de mi familia de 15 años porque se me daba bien armar eventos. ¿Te acuerdas que armábamos los 15 años? Entonces yo cobraba a mi familia, le decía, bueno, por esto yo no les cobro porque son mi familia, pero hay que comprar estas cosas. Y yo subía el precio. O sea, siempre ganar. Mi papá me decía, siempre hay que ganar. El lema de les levanto el teléfono y tengo que estar ganando dinero. Pues a cada uno de ustedes, en el trabajo en el que tienen, desarrollen la habilidad de ver cómo sacarle provecho a tu talento. Siempre hay. Si ya decides dejar el trabajo o no tienes el trabajo, lo primero es buscar un entorno que te potencie en el talento. Eso es muy importante. Y luego les comentaré dónde poder asistir o qué lugares existen para que nos ayuden a potenciar los talentos, porque hay lugares, pero a veces la gente no decide ir o no sabe que existe. Eso es importante porque fíjate tú que eso lo dijo Gina, ¿no? Que ustedes la habían ayudado a descubrir sus talentos y una vez que ella descubre cuáles son sus talentos, ella pudo tomar la decisión de ser emprendedora. Así es. Ahora nos quedamos en el aire con algo, un tema muy importante que es diversificar. No todo el mundo sabe cómo hacerlo. Genial. Bueno, diversificar en realidad es un tema tan amplio, pero quiero dar una pequeña primicia para que entiendan exactamente qué es eso. Si yo tengo una actividad, ¿ok?, que a mí me demanda X horas, lo primero que voy a aprender es a optimizar, reducir ese tiempo, ¿vale? Es decir, si yo antes tardaba en hacer esto 8 horas, pues me apalanco mucho en la tecnología. Me encanta un amigo mío que se llama Yaguribe, que es un dramático de la tecnología y siempre tiene herramientas y todo eso ha hecho que optimice muchísimo su productividad. Entonces, ¿qué te permite eso? Que al final tengas un poquito de tiempo libre. Ese tiempo libre, ¿a qué lo voy a implementar? A una segunda fuente de ingresos. Lo que hablábamos de las reformas, volvemos a lo mismo. Reformar. Ok, pues a lo mejor tengo que empezar yo reformando y me toca a mí estar haciendo todo. Llega un punto que ya he crecido un poquito y tengo un ayudante. Cuando esa persona me ayuda, me permite estar un poquito libre a mí para poder ir quizás a comprar esos materiales y poder vendérselos a otro. ¿Eso qué me da a mí? Otra fuente de ingresos. Si te fijas, ya hemos diversificado en dos. Sí. ¿Vale? ¿Qué pasa? Por ahí se corre la voz y dice, es que Juanito te lo vende un poco más barato que Bricomar, por poner un ejemplo. ¿En serio? Y te aparecen 6 compradores. ¿Qué haces si dices a una persona? El ayudante ya prácticamente está funcionando solo. El ayudante ya tiene otro ayudante. Y al otro ayudante le dices, oye, te vas a encargar también de esta parte. Es decir, si de todas estas ventas, un 30% es para ti. Si te das cuenta, acabas de apalancar la segunda fuente de ingresos en otra persona y vuelves a quedar un poquito libre. Ya te pones creativo y dices, ¿qué puedo hacer más? Anda, pues de la reforma se corre la voz y me venden una propiedad. Pero yo no tengo el dinero.
pero aprendo, entiendo que existe una figura que se llama inversor, pues ya no la compra un externo, la compra el inversor, que ahora mismo forma parte de mi sociedad, la reformo yo. Entonces, si te fijas cómo se va hilando y se van creciendo todo, así se diversifica. Pero es entendiendo que hay que hacer una actividad bien, empezar a delegarlo un poquito, te deja tiempo libre hago la segunda, porque si no caemos un error, que yo rompí ese patrón que me decía todo el mundo de quien mucho abarca, poco aprieta. Poco aprieta. Y yo creo que se puede abarcar mucho con estructura, con trabajo y con mucha planificación. Ahora retomemos el tema principal, las finanzas en el matrimonio, que es lo que lleva a muchísimos divorcios. Si tienes a una persona que está empezando a emprender, esa persona tiene poco tiempo para la familia, tiene muchísimas deudas porque mientras que emprendes y mientras que generes, se genera un problema en la casa. ¿Cómo lo canalizas? ¿Cómo logras canalizar esto? Yo soy muy partidario de los acuerdos. O sea, yo esta conversación la tuve con mi pareja y se lo dije súper claro y la miraba. Le dije, yo tengo claro que voy allí. O sea, 100%. La pregunta, quizás suena un poco egoísta, es si me sigues o no. ¿Qué implica eso? Ausencia de tiempo. Voy a trabajar 15, 18 horas todos los días. Voy a tener que viajar. A veces no duermo en casa. Y no te pido que hagas eso por mí. Si es una decisión tuya, si quieres tomar eso. O sea, fue así de radical. Y el otro día que sigo yo a un chino empresario me encantó porque tuvo esa misma conversación y me vi plasmado y me dice, el nivel de tu éxito va a determinar la flexibilidad de tu pareja. Claro. Porque claro, yo a veces me pongo en el escenario de decir, no, tengo una reunión, tengo que viajar, no, ¿dónde estás? ¿Por qué? ¿Cuándo? Tal. Eso no te deja claridad de pensar. Entonces, es una conversación muy clara y son acuerdos, ¿vale? Y esos acuerdos tienen fecha de caducidad, ¿vale? No significa, oye, voy a trabajar esto porque necesito conseguirlo tal y decir, oye, que llevas 10 años. No, es que lo voy a conseguir, es el año que viene. Oye, que van 20 años. Claro. Tienen fecha de caducidad. Quizá te puedes ir un poco más, un poco menos, pero tienes que tener súper claro esos acuerdos, ponerles una fecha de caducidad y sobre todo una planificación para que no caigas en el error de, no, el año que viene sí, y este año 2023 sí, este es el año, y luego el 24 y luego el 25. O sea, tienes que medir el resultado, sí o sí. Entonces yo lo que puedo aconsejar ahí es que tengan una conversación muy clara y que los dos tengan claro de que quieren lograr lo que se proponga. Porque si uno quiere ir para allá y el otro quiere ir para allá, lamentablemente no va a funcionar. Claro. ¿Y esos acuerdos financieros? Acuerdos, para empezar, financieros, ¿vale? Acuerdos de tiempo, ¿vale? Esos son fundamentales, ¿vale? Y en los acuerdos financieros, sobre todo, a mí me encanta, hay una persona que me entra mucho con él, que se llama Carlos Muñoz. Cuando él empezó a emprender, su mujer mantenía toda la casa. Fue un acuerdo de ellos. Sí. Y le dijo, dale, emprende, atropéate, haz lo que tengas que hacer, yo me ocupo de la casa. Pero imagínate ese acuerdo, que se me ponen los pelos de punta, porque a un emprendedor le da margen para decir, voy con todo. Sí. Porque no es lo mismo cuando no está ese acuerdo, quizá la mujer, por poner un ejemplo, no produce, o el hombre no produce, la mujer es la que se va a emprender, cuesta un poquito más, ¿sabes? Hay que ir hilando fino, porque tampoco es ir y arriesgarlo todo. Yo nunca recomiendo un all-in, ¿sabes? Sino con estrategia. Entonces, el acuerdo financiero es eso. Es decir, oye, tú te puedes encargar de esto 6 meses, yo emprendo y voy con todo y en 6 meses vemos. Pues te da mucha flexibilidad. ¿Y qué pasa cuando los dos son emprendedores? Cuando los dos son emprendedores. Claro, ¿vale? sí, que no tienes eso de que tú ocúpate de... Cuando los dos son emprendedores, entre los dos tienen que buscar la manera de producir la base. Yo siempre digo eso, cuando tú tienes la capacidad dentro de tus negocios de producir la base, de eso te da tranquilidad y te da oxígeno para operar. Es igual cuando hablamos de la persona que trabaja y quiere emprender. O sea, yo nunca recomiendo que dejen sus trabajos. No, es claro. Trabajo de 8 a 5, por ejemplo, y de 5 a 9 construir mi libertad. Además de... Así es. Entonces, cuando los dos son emprendedores, buscar la manera de tener un ingreso fijo. Yo siempre lo recomiendo a las empresas. Nosotros en Mundo Coches tenemos uno de los ingresos que prácticamente nos cubre todo. Todos los otros 6 pues, van variando. Pero si tú construyes un ingreso
dentro del emprendimiento que es arriesgado, Sí. que sea un poquito fijo, te da esa tranquilidad. Sabes que con eso Cubres. Cubre la base. ¿Y tú? En resumen, porque me ha pasado, yo me olvidé de poner la fecha de caducidad, entonces llevan 10 años, ya mi esposa me recuerda, me dijiste, en 10 años ya tenemos libertad financiera. Ahora es diferente porque ahora me ayuda un montón tener acuerdos mutuos con ella de hasta dónde es mi margen de trabajo y hasta dónde es mi margen de ocupación y de ser hogar, ¿me entiendes? Entonces ya es otra etapa, son diferentes etapas. La etapa inicial es, debes darte el tiempo, como ella nos enseñó, con acuerdos de ir por todo y tener fecha de caducidad, y a partir de ahí ya es otro acuerdo, ahora es hogar, familia y estructura, entonces son etapas. Bueno, Gina, ¿cómo haces o cómo has podido salir adelante con tu emprendimiento cuando no tienes pareja? Porque hemos estado hablando sobre la pareja, pero tú en este momento no tienes pareja. No, no tengo pareja, pero tengo un hijo adolescente. Pero yo creo que es importante también eso, ¿no? De llegar a acuerdos y luego ya centrarte en qué es lo que quieres tú conseguir. Pero voy a decir algo y voy a hacer mucho hincapié. Cuando eres emprendedor tienes que darte cuenta de que el proceso no va a ser fácil, que al principio tienes que trabajar muchas horas tú con tu emprendimiento, en tu proyecto, en lo que tú creas, pero tienes que tener tan claro que eso te va a dar un poco de libertad a largo plazo. Siempre me he centrado ahora mismo que es todo a largo plazo, porque yo era de las que se lamentaba y se martirizaba y me frustraba de decir, si yo tuviera a alguien quien me ayude, si alguien pudiera hacer esto por mí. No, lo haces tú sola para ti y vas a ver tu crecimiento personal a lo largo del tiempo y los resultados no son inmediatos. O sea, el que diga yo voy a emprender hoy y mañana ya tengo libertad financiera, mentira. O sea, no te engañes, no. Esto es un proceso que poco a poco lo tienes que ir trabajando y ya depende de ti las ganas que le pongas. Las ganas que les pongas, lo que quieras aprender, el desarrollar habilidades nuevas, que es lo que me comentaba antes, Wes, el buscar tus talentos nuevos, ¿no? ¿Para qué soy buena? ¿En qué soy buena? ¿Qué se me da bien? ¿Cómo puedo generar yo ingresos? Pero es también ya te sirve un poco para desarrollar tu capacidad y decir, oye, ahora tengo claro qué pareja quiero. Entonces ahora ya tengo claro la pareja que quiero, porque ya buscas a alguien que esté o a tu altura o por encima de ti, que te enseñe cosas que tú a lo mejor no sabes y que potencie también lo que tú ya vienes trayendo y dices, ostras, este es bueno en esto. O sea, podemos crear una alianza, un equipo bonito y eso también es bueno. Okay. ¿Qué te ayudó a descubrir los talentos? A mí me ayudó mucho entrar en el programa de Mentor de Cambios. Es decir, Wesley, cuéntanos cómo haces para que la gente pueda descubrir y potenciar sus talentos. Es una muy buena pregunta y también está muy comercializada, ¿no? El descubrir tu talento. No hay secretos, no hay fórmulas mágicas, pero sí hay algo que te ayuda a acelerar el proceso para descubrir y es potenciar tu entorno. Nosotros nos dimos cuenta asesorando personas, asesorando empresas, que cuando el entorno no es saludable, el talento muere. Eso es. Y es por eso que creamos un evento este 28 de enero, que justo te comentaba, Pastora, para potenciar el talento de las personas, cubriendo la primera necesidad, y es que las personas tengan un entorno de personas que quieren potenciar, mejorar, gestionar, trabajar y avanzar y escalar su talento, en donde les enseñemos de forma acelerada en un día completo con referentes internacionales. Viene Bernardo Estamatea, que es un gurú en el área de la psicología en las personas y los talentos. Frank, que es el organizador, que es una persona, tú le conoces, una persona espectacular para potenciarlo desde adentro, su esposa, y tenemos más de 20 referentes, Pastora, estarás tú, estarán grandes personas. Entonces, ¿por qué dijimos organicemos esto? Porque las personas no saben cómo descubrir, no saben a dónde acudir, tienen un problema y no saben en dónde direccionar. Pues el talentódromo, que es este evento, justamente suple la necesidad de dónde acudir para que me ayuden a descubrir un talento, a potenciar habilidades, a gestionar nuevas amistades, porque no es lo mismo reunirte con los amigos de siempre, que es para chisme y queja, que reunirte con nuevas personas que lo que hacen es hacer lo que hicimos con Gina, observar y decir, tú eres buena en esto. Solo ese mensaje, tú eres bueno en esto, le ayuda a la persona a despertar. Porque dice yo, ¿en serio esto? Sí, eres buena para esto. Entonces yo les invito a las personas que nos están viendo, si hoy por hoy, este 2023, quieren que sea transformacional, de cambio, o sea, ya no un año más, sino un año en donde puedan decir, oye, valió la pena cambiar, valió la pena crecer, valió la pena buscar apoyo,
El Talentódromo es un evento para eso. Incluso lo hicimos a un precio tan asequible que cualquier persona va. Cuesta 47 euros. Se pueden comunicar a cualquier red social en la que estén viendo o contigo, Pastora. Pero el mensaje final que te dejo es: cambio el entorno, potencio el talento. A partir de ahí, te podemos dar más herramientas y más gestión. Pero me di cuenta que si yo le enseño a una persona cualquier fórmula mágica, si su entorno no es saludable, se marchita ese talento. Así es. Así que les invito a que observes. La pregunta que Jinso siempre hace es: observa a las 5 personas con las que más frecuentas y observa si realmente son personas que dan talento. Yo la primera vez que me hicieron esta pregunta eran mis amigos de la universidad que iban a fiestas, mi amiga que siempre se estaba quejando, mi mamá que estaba siempre en esa época en estado probablemente de siempre hablando de otra persona, y luego mis hermanos, y luego estaba mi pareja en esa época, que no era un show, todo era una queja y todo era extraño. Cambié eso, yo entré en un entorno que en esa época se llamaba network marketing, era un mundo y me cambió la vida. Entonces, dado que las personas hoy por hoy necesitan ese cambio, creamos el Talentódromo. Así que les invitamos que desde ahí empiecen por lo menos un 2023 haciendo mejor las cosas. Tú estás como referente, Jinsop. Sí. Ajá. Cuéntanos cómo va a ser tu planteamiento en el Talentódromo este 28 de enero. Bueno, a mí me ha puesto referente en una de las fuertes que más me gusta, que es las finanzas. Y el anhelo que tengo es que poder dar esas pildoritas a las personas para que se lleven unos pequeños conceptos y tengan un buen inicio al encontrar su talento. Porque es lo que decía, pues al final encuentras el talento, le das todas las estrategias, pero siempre cuando vas un poquito mejor armado, pues eso te permite ser mucho más eficiente. Porque pasa a muchos de esos emprendedores que hay alguno que encuentra el talento, que le empieza a ir todo bien, empieza a ganar y de repente le ves que ha cambiado de coche, ya se compra otro tipo de ropa y eso está bien, pero se hace con un porcentaje del beneficio, no a lo loco. Entonces, mi idea es poder regalarles ese contenido y que vayan un pelín mejor preparados. Wesley, nos quedan 5 minutos y sí me gustaría que antes de cerrar el programa, pues nos dijera cómo adquirir las entradas en el Talentódromo, la fecha, el lugar, todo esto. Bien, rápidamente el lugar es en La Nave, es un lugar extraordinario, es una incubadora de emprendimiento justamente grande, y esto es en Villaverde, Madrid, ¿ok? Es en Villaverde, en Madrid, La Nave, y la entrada la puedes adquirir o escribiéndonos a la redes sociales del Talentódromo o Mentor de Cambios, que es uno de los organizadores. Nos escribes por interno, quiero la entrada, y te mandamos un link para que puedas comprar. Quiero hablarles de la estructura. Vienen 3 referentes impresionantes que son speakers muy potentes, pero luego tenemos 20 referentes que van a hablar de relaciones, emprendimiento, habilidades para mejorar obviamente el talento y finanzas, que son las áreas más potentes que queremos coberturar. Es todo un día en donde tenemos un espacio de formación, un espacio para preguntar a los referentes preguntas que necesiten o te están trabando para no crecer. Vamos a generar un espacio de networking para que nos llevemos muchos contactos y finalmente se van a llevar la oportunidad también de después de. La pregunta es, ok, voy al evento y ¿qué hay después? Va a haber un montón de herramientas, un montón de invitaciones para que ustedes puedan crecer y también avanzar. Finalmente decirles que a través de Wesley Echeverría o Mentor de Cambios con H en la palabra mentor o Talentódromo nos pueden escribir para el tema de entradas. Y si están dentro de la comunidad de Pastora, directamente con Pastora, ella tiene como embajadora invitada especial una lista de referentes para que ustedes puedan también entrar en su espacio. Así que solo decirte, mi pastora, que a la persona que nos escuchó y hoy quiere generar un cambio, no sea otro 2024 y digas, ahora sí, estamos en el 2023 y es momento de tomar decisiones. Como la gente cuando se hace el propósito de adelgazar en enero. Todavía empezamos, el lunes empezamos. Exacto. Así que pues no se pueden perder el Talentódromo. Será de gran bendición y de gran crecimiento para todas las personas que quieran hacer este 2023 de emprendimiento y de estabilidad económica. Va a estar también Gina allí en el Talentódromo. Jinsop, por supuesto, un referente en todo lo que es finanza, y Wesley en todo lo que es crecimiento. Wesley siempre está con una energía positiva y que todo es posible. El cielo es el límite. A mí me pueden encontrar, por supuesto, en todas las redes sociales como Pastora Tovar
Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Y también, si quieren ver este programa completo, lo pueden hacer a través de www.Decisión Radio o a través de nuestras redes sociales. Para la adquisición de las entradas de Talentódromo, pues pueden entrar a Instagram como Talentódromo como tal, o como Wesley Echeverría, también la tienen, o como Mentor con H intercalada en la T-O. Ha sido un placer, muchísimas gracias y será hasta el próximo programa. Gracias.